Buenas, profe. Mi nombre es Eric Saúl Cruz Rosales. Soy de Quinto Mecánica. Eh, Estos van a ser los videos de física y vamos a ver un poco sobre lo que es la ley de Watt. En este caso, este video es para ver lo que es la ley de Watt. También vamos a ver la fórmula, la relación con la ley y el uso. También vamos a ver un poco sobre lo que es el origen. ¿Qué relación tiene entre la ley de Watt y la ley de Ohm? También vamos a ver una pequeña gráfica de las pirámides de la ley de Watt. ¿Para qué sirve también la ley de Watt? Y vamos a ver unas notas con los despejes de la fórmula. Bueno, sobre todo, como lo digo al principio de los videos, dejan su nombre y dejan una pregunta para su asistencia. Este video lo va a estar subiendo al grupo, a YouTube también, para que puedan poner sus comentarios. Bueno, eh, empezamos con lo que va a ser la ley de Watt, la fórmula, su relación con la ley, con la ley de Ohm y su uso. Bueno, la ley de Watt define la relación entre potencia, intensidad de corriente y voltaje en un circuito eléctrico. La ley de Watt establece que la potencia de un circuito o ya sea un aparato electrónico es el producto de su voltaje y la corriente que circula por él. Este consumo de energía eléctrica de un circuito viene determinando por la potencia. Ya sabemos que a su vez la potencia depende de la resistencia del aparato, el voltaje de entrada y corriente que fluye a través de la resistencia. Como podemos ver acá, nos está dando lo que es un poco de introducción sobre la ley de Watt, cómo se define esta relación entre la potencia, la intensidad y el voltaje sobre un aparato eléctrico por el producto de su voltaje y corriente que circula por él. Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre lo que es el origen de la ley de Watt y unas fórmulas ahí de la ley de Watt. La fórmula de la ley de Watt se presenta de la siguiente forma. Ahí podrán estar viendo en las presentaciones las fórmulas que puse para que nos guiemos de lo que estoy hablando. La fórmula sobre todo es P igual V, perdón, por I, donde P sabemos que es la potencia eléctrica de la resistencia eléctrica. V es el voltaje aplicado de la resistencia de un circuito. Y la I es la intensidad de corriente. Y el consumo de la potencia eléctrica se mide ya sea por vatios, que es una W, y el voltaje de voltios, como ya sabemos, una V, y la unidad de medida de la intensidad es la A de amperio, es el amperio, o sea, A. Y esta fórmula se puede comprobar que la potencia consumida es directamente proporcional a la diferencia del voltaje de entrada y salida de la intensidad. Hay tres fórmulas posibles para calcular la potencia eléctrica en un circuito, que ya adelante vamos a ver la gráfica con ya esas potencias eléctricas del circuito, cómo se va distribuyendo. Bueno, entonces acá esta presentación trata sobre las fórmulas de la ley de Watt, su simbología, que sabemos que P es la potencia eléctrica de una resistencia eléctrica, la V es un voltaje aplicado de la resistencia de un circuito y la I es la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, y ahorita vamos a ver un poco sobre lo que es la relación que existe entre la ley de Watt y la ley de Ohm. Y siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué relación existe entre la ley de Watt y la ley de Ohm? Bueno, la ley de Watt
relaciona la potencia con el voltaje y también la intensidad de corriente, ya sea la ley de Ohm, por otro lado, relaciona el voltaje con la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica de un circuito. La fórmula de la ley de Ohm es B igual I por R, donde como en el anterior video vimos que V es voltaje, I es la intensidad de corriente, R es la resistencia eléctrica que ofrece un circuito medido en ohmios, y dado que ambas leyes usan la misma cantidad de eléctricas, a menudo se combinan para obtener algunas ecuaciones útiles. O sea que la relación sí es importante porque ya sea continuamente las combinan para obtener ecuaciones útiles. Y entonces ahí podríamos ver lo que es la relación entre la ley de Watt y la ley de Ohm. Bueno, llegamos a un punto de ver las gráficas de la pirámide de la ley de Watt, que aquí podemos ver la P, la I, la V, la P, la I, la V, la P, la I, la V. Solo que en la primera la P está resaltada y abajo podemos ver lo que es una fórmula. La I, que está resaltada en la segunda pirámide, y abajo podemos ver una fórmula. Y la V, que está resaltada y abajo podemos ver su dicha fórmula. ¿Para qué sirve la ley de Watt? Muchos se han preguntado, ¿para qué nos va a servir? ¿Por qué miramos todo esto? Pero algunas de las aplicaciones de la ley de Watt pueden incluir la medición de la cantidad de energía real de un generador eléctrico que puede producir. También podemos ver que si se conoce la potencia y el voltaje del componente eléctrico, se puede medir la intensidad de la corriente. Bueno, que por otro lado se puede obtener el voltaje si se conoce la potencia y la intensidad de corriente. También la medición de las potencias eléctricas que puede consumir un edificio. También podemos ver la fórmula obtenidas de la combinación entre la ley de Watt y la ley de Ohm, que estábamos repasando en la anterior gráfica, que se pueden aplicar para determinar la resistencia eléctrica de un componente. Bueno, las notas son muy importantes ya que podemos ver un poco sobre las fórmulas y unos consejos para poder, para poder aprendernos un poco más sobre la ley de Watt y podamos entenderlas un poco más. Bueno, como la ley de Watt, o la ley, como se le dice también, o la ley de potencia eléctrica, se conoce, aquella que afirma que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y a la intensidad que circula por él. Aquí podemos ver una pequeña gráfica de cómo podemos dar los despejes de la fórmula para poder recortar más fácil la fórmula que podemos emplear en el triángulo de Watt o pirámide, como lo quieren decir, que es la P, la V, la I. Para poder encontrar dicha potencia, se tendría que usar la fórmula que es P igual V por I. Y para encontrar el voltaje, podemos ver acá V igual P entre I. Y también para poder encontrar la intensidad, podemos ver que ponen la I igual P y V para ya encontrar dicha intensidad. Y entonces aquí podemos ver cómo se podrían utilizar dichas fórmulas en el triángulo para encontrar ya sea su potencia o voltaje de intensidad. Bueno, y con esto concluyo mi video. Ya saben que tienen que poner su comentario y una pregunta si lo desean para la asistencia.
Y esto es todo sobre la ley de Watt. Espero que se les haya quedado y muchas gracias.